En el corazón del desierto chino, está ocurriendo algo verdaderamente extraordinario. A pesar del frío congelante y del calor abrasador, cascos retumbando vuelven a prosperar, donde antes no había más que llanuras vacías. Creímos que estaban destinados a seguir el mismo camino que el mamut lanudo o el dodo. Pero estos fantasmas del pasado están regresando a galope tendido. Me refiero, por supuesto, a la historia del caballo de Persolsky, que, a pesar de tambalearse al borde de la extinción, se negó a desaparecer. Gracias a un esfuerzo global colaborativo, un seguimiento cuidadoso del genoma y una reubicación planificada, estos caballos ahora están prosperando en uno de los entornos más duros de la Tierra. Durante mucho tiempo, el caballo de Persolsky, originalmente nativo de las estepas de Asia Central, ha sido celebrado como el último caballo verdaderamente salvaje. Históricamente, son de ascendencia euroasiática, con rastros de la especie apareciendo en Europa del Este, China y Mongolia. También conocido como el Taki, un nombre derivado de su ascendencia mongola, solía agruparse en una clase propia y distinta, separada del Mustang americano o del Brumie australiano, que son caballos ferales descendientes de animales domesticados. A primera vista, pueden parecer el caballo promedio que verías en un zoológico interactivo, pero una mirada más cercana revela diferencias que resaltan las características de este raro equino. En comparación con los caballos domésticos modernos criados para montar, el caballo de Persolsky tiene una constitución baja y robusta, con coloración bayo, dun, y una crin rígida que refuerzan su apariencia resistente. Más allá de estas diferencias superficiales, el Taki también se distingue genéticamente de los caballos domésticos por tener un par extra de cromosomas, llevando su conteo total a 66, mientras que los caballos domésticos tienen 64. Como resultado, no fue sorpresa cuando el geógrafo y explorador ruso Nikolai Persolsky describió a estos corceles salvajes. Ganó notoriedad por su contribución al conocimiento europeo de la geografía de Asia Central. Los caballos fueron nombrados en su honor por Ivan Polakov, un geógrafo y zoologólogo que siguió los pasos de Persolsky en sus investigaciones, describiéndolos como una especie novedosa. Desafortunadamente para el caballo de Persolsky, la mayor visibilidad trajo consigo un mayor peligro. Con la introducción y popularización de las armas de fuego personales en los siglos XIX y XX, el Taki se convirtió en objetivo de caza intensiva en los territorios salvajes de China y Mongolia. Los cazadores locales diezmaron las manadas y sus números cayeron rápidamente. Para empeorar las cosas, estos caballos salvajes únicos despertaron fascinación pública y hubo expediciones para capturar a estos raros corceles vivos y transportarlos a zoológicos europeos y estadounidenses, o a colecciones privadas de animales. Para los que quedaron en estado salvaje, la vida se volvió todavía más dura. El cambio climático y las actividades humanas alteraron el hábitat, en no poca parte debido a las guerras mundiales que siguieron, aumentando la competencia por tierras de pastoreo y agua. Así, para la década de 1960, los caballos de Persolsky fueron declarados extintos en la naturaleza. Y para mediados del siglo XX, solo quedaban 12 miembros de esta especie equina, antes floreciente, en zoológicos. En circunstancias normales, con un acervo genético tan pequeño, los caballos de Persolsky enfrentaban mayor riesgo de endogamia, menor fertilidad y vulnerabilidad a enfermedades. Por todos los indicios, su extinción en la naturaleza era un presagio ominoso de su extinción definitiva. Sin embargo, en un giro sorprendente, los caballos de Persolsky lograron un regreso notable a la vida silvestre gracias a la colaboración y el apoyo internacionales. El problema más crucial que los biólogos debían abordar era el estrecho acervo genético. Con solo un puñado de caballos de Persolsky vivos, la diversidad era extremadamente baja y un emparejamiento descuidado podía ser desastroso. Con ese fin, el zoológico de Praga fue pionero en 1959 al crear un studbook del Taki destinado a registrar a cada individuo de la especie en cautiverio en todo el mundo. Piénsalo como un árbol genealógico muy elaborado que, al principio, no era muy elaborado. Sin embargo, el proyecto echó raíces y, mediante la cooperación de zoológicos, institutos de investigación y organizaciones como el European Endangered Species Program, el studbook internacional pudo rastrear el linaje de cada caballo. La lógica dominante era que, si los caballos de Persolsky iban a tener alguna oportunidad en la naturaleza, la población fundadora debía estar lo más sana posible antes de la reintroducción, y eso significaba limitar la endogamia.
Para lograrlo, los caballos eran separados de manera rutinaria y trasladados de un santuario a otro como parte de un programa de cría para la conservación. Estos esfuerzos costaban dinero, y donde gobiernos y organizaciones no podían cubrir los huecos, instituciones privadas intervinieron, como el santuario Grunewalds, nombrado así por su propietario, William Grunewald. El santuario abrió a finales de la década de 1970 con la intención de ser un refugio y un centro de cría para especies equinas en peligro, especialmente la más rara de todas, los caballos de Przewalski. Gracias a este esfuerzo global colaborativo, la población en cautiverio creció y la diversidad genética regresó con un éxito notable. Con sus números recuperados, el siguiente paso era introducir a estos caballos en el mundo real. Sin embargo, los animales nacidos en zoológicos a menudo rinden mal en la naturaleza, donde deben valerse por sí mismos frente a depredadores, hambre y clima extremo. Con ese objetivo, el gobierno chino formuló en la década de 1980 un plan de 3 pasos. Primero introducir a los animales en reservas controladas, luego establecer una población semilibre, y por último restaurarlos completamente a la vida salvaje. Como resultado, era necesaria una etapa intermedia que funcionara como campo de entrenamiento para los caballos de Przewalski antes de la gran liberación. Los biólogos tenían varios puntos clave para estos futuros terrenos de entrenamiento. Primero, debían ser recintos lo suficientemente pequeños para permitir monitoreo, pero lo bastante abiertos para imitar entornos naturales. También debían tener vegetación diversa y terreno accidentado que obligara a los caballos a poner a prueba sus habilidades de forrajeo. Y el punto final, y el más difícil de la lista, era la presencia de depredadores naturales que pusieran sus habilidades de supervivencia a la prueba definitiva. Con ese fin, China seleccionó la Reserva Natural de la Montaña Kalamayi como una de sus pocas ubicaciones elegidas para una liberación gradual. Tras identificarla como uno de los mejores lugares para el proyecto de aclimatación, organizaron su primera liberación en la reserva de 18.000 kilómetros cuadrados en agosto de 2001. Durante el proceso, trasladaron 27 caballos de Przewalski desde el centro de cría del caballo salvaje de Xinjiang a su nuevo hogar en la vasta cuenca junglar de la misma provincia. Para asegurar que el acervo genético fuera lo suficientemente amplio, China importó 11 de estos equinos desde zoológicos occidentales en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Con un olfateo cauteloso de su nuevo entorno y un trote prudente, los caballos de Przewalski, descendientes de los 12 originales, entraron por primera vez en décadas a esos salvajes controlados. Durante su tiempo en el recinto, los caballos pudieron aprender a buscar vegetación natural, adaptarse al clima y formar grupos sociales cohesivos. Las condiciones áridas y semiáridas de Xinjiang fueron una oportunidad de aprendizaje perfecta, pero eran duras. En invierno, las temperaturas bajaban hasta menos 40 grados centígrados y en verano se elevaban fácilmente por encima de 40 grados centígrados. Como resultado, los científicos chinos tuvieron que intervenir ocasionalmente entregando heno en emergencias o construyendo pequeñas fuentes artificiales de agua. Los caballos criados en zoológicos, no acostumbrados a competir con ganado doméstico como camellos, ovejas y vacas, lo tuvieron difícil al principio. La historia fue similar en otras reservas del país, incluidas las reservas naturales de Anji y Dunhuang Westlake en la provincia de Gansu. Otros países que iniciaron programas de reintroducción incluyen los Países Bajos, con las semireservas más notables siendo la Noride de 250 hectáreas. Esta reserva tenía abundante terreno de pastoreo y rasgos naturales como colinas que permitían a los caballos perderse de vista entre sí. Sin embargo, un aspecto notable de las reservas holandesas es que establecieron áreas específicamente solo para sementales, como forma de probar cómo interactuarían estos caballos en un grupo de solteros. La investigación holandesa sobre comportamiento animal encontró que los caballos de Przewalski en estas semireservas tenían mayor probabilidad de ser agresivos en comparación con sus contrapartes domesticadas de la misma edad. Una investigación independiente en Orereida también halló que este comportamiento agresivo era más común en grupos solo de sementales y aumentaba con la edad del caballo. El instinto y el comportamiento social olvidado desde hace mucho tiempo finalmente estaban regresando a estos animales. Pero para sobrevivir en la naturaleza, necesitarían hacer más que mantener su posición en la jerarquía. Con cada generación, los caballos mejoraron en encontrar pastos y hojas comestibles, incluso en áreas con vegetación escasa.
Volvieron a zonas favoritas cerca de ríos y charcos que ofrecían hidratación y aprendieron a mantenerse más cerca de áreas bajas y planas, donde podían detectar depredadores potenciales. Hablando de depredadores, como no había depredadores naturales en estas reservas, los científicos sabían que debían encontrar una manera de activar sus instintos de supervivencia. Si los caballos de Persolski iban a tener alguna oportunidad por sí solos en la naturaleza, necesitaban distinguir amigo de enemigo. Con ese fin, algunas reservas probaron sus reacciones y lograron recrear una respuesta de lucha o huida con perros cuidadosamente entrenados. Así, con la capacidad de valerse por sí mismos, sobrevivir a clima extremo, comunicarse socialmente y evitar depredadores, la liberación total finalmente estaba a la vista. Desafortunadamente, el proyecto de liberación gradual no estuvo libre de fallas. A diferencia del éxito en la Reserva Natural de la Montaña Kalamagi en China, el centro de cría de Anji tuvo otra historia. El país se asoció con el Zoológico de Inglaterra para transportar 45 caballos de Persolski a la reserva en la provincia de Gansu en 1992. Sin embargo, según comunicación personal en 2005 con el director del centro de cría, se reveló que no más de 20 miembros de esta familia equina estaban vivos y presentes en la reserva. Eso es una tasa de supervivencia de 44% y una indicación decepcionante de que los caballos de Persolski no son capaces de prosperar en todas las reservas naturales. Por ahora, no hay planes futuros para iniciar otra reintroducción en la reserva de Ani. Pero incluso Kalamagi no era inmune a los contratiempos. De hecho, la primera introducción realizada en 2001 fracasó. Después de la liberación gradual, los biólogos se dieron cuenta de que el recinto estaba demasiado al norte, lejos de buena vegetación, haciendo que el largo trayecto para encontrar comida fuera aún más tedioso. El recinto también estaba en la ruta migratoria de manadas domésticas, aumentando las probabilidades de conflicto entre los caballos de Persolski y la fauna local. La competencia feroz y la comida escasa hicieron la vida más dura. Pero el golpe final para 4 de los caballos liberados fue un invierno severo que llegó rápidamente después. Insatisfechos con los resultados iniciales, los científicos chinos tuvieron que volver a replantear el plan, retirando rápidamente a los caballos previamente liberados de la naturaleza hacia un recinto para pasar el invierno. Cuando las estaciones cambiaron y la migración de otros animales terminó, liberaron a los caballos de nuevo en la reserva con supervisión cercana. Esta vez, el entorno fue más acogedor y, desde entonces, han nacido 234 potros, con sus datos y genomas documentados meticulosamente en el Studbook Internacional. Después de este periodo de aclimatación, la floreciente manada de Taki estaba lista para pasar a la siguiente fase, una población semilibre. Así, las cercas se abrieron, permitiendo que los caballos deambularan desde el recinto antes estrechamente monitoreado y controlado hacia la gran reserva abierta. Pero este hito significativo marcó más que una mayor independencia para los caballos de Persolski. Fue un punto de inflexión para el ecosistema. Con estos grandes herbívoros de vuelta en la naturaleza, no solo la biodiversidad animal vio un aumento. La vida vegetal también prosperó, ya que el pastoreo y el pisoteo más frecuentes obligaron a los arbustos a extender sus raíces y anclarse mejor al suelo, evitando la erosión. Por otro lado, consumir vegetación inflamable redujo la cantidad de combustible disponible para incendios catastróficos, contribuyendo a la seguridad del paisaje. Pero con la intervención humana casi ausente, el mayor desafío para este grupo equino eran los lobos. Perros entrenados era una cosa, pero depredadores reales era otra, y el equipo de investigadores esperaba conteniendo la respiración. En uno de los parques nacionales, los ataques de lobos fueron escasos en el primer año. Sin embargo, rápidamente ganaron experiencia y comenzaron a atacar a los potros, y en ocasiones estaban lo suficientemente organizados como para derribar a un caballo de Persolski adulto. Luego, en ciertas reservas, ocurrió algo increíble. Los caballos comenzaron a defenderse. En Mongolia, los sementales y las yeguas formaban un círculo apretado alrededor de sus potros para protegerlos del lobo feroz. En un relato de un testigo en Chernóbil, Ucrania, una banda de 6 sementales persiguió y rodeó a 2 lobos que se acercaron demasiado a su manada. Solo uno de los lobos escapó del ataque grupal. Por eso, no sorprende que los lobos en la zona prefieran ir tras otros herbívoros del área, como el ciervo rojo o el alce.
Incluso los caballos de Persolsky enfermos y débiles se consideran no valen la pena como objetivo, ya que rastreadores han encontrado huellas de lobos en áreas donde viven caballos enfermos, sin señales de ataque. Por todos los indicios, los caballos de Persolsky son capaces de mantenerse firmes frente a depredadores ápice cuando sus números son lo suficientemente grandes. Aún así, como el futuro de la especie depende de ese pequeño grupo de caballos vivos, muchas reservas tienen guardabosques y voluntarios que realizan patrullajes para proteger a los animales. Eso aplica especialmente a las manadas con menos sementales y potros más vulnerables. Como resultado de su éxito, el grupo de trabajo de la lista roja de la UICN reclasificó a los caballos de Persolsky de extinto en estado silvestre a en peligro. Así que podría ser seguro, y ciertamente esperanzador, asumir que en un par de décadas, los caballos de Persolsky volverán a prosperar por su cuenta, como sus ancestros salvajes e indomables. Sin embargo, esa ascendencia ha sido cuestionada en años recientes, gracias a un descubrimiento genético impactante. Un estudio reciente de ADN comparó cráneos de caballos de Persolsky modernos con los de caballos domésticos de hace 5.500 años en un sitio arqueológico Botá en Kazajistán. Los resultados fueron asombrosos, mostrando que el caballo de Persolsky moderno probablemente no desciende de sementales y yeguas salvajes, como se pensó desde los años 1900, sino de caballos domesticados Botá. En comparación, los caballos domésticos modernos solo compartían 2,7% del ADN con los caballos Botá, lo que sugiere que no son descendientes directos de este linaje centroasiático. Los científicos plantean que, en algún punto después del periodo Botá, hubo un reemplazo genético completo en la población de caballos, y la nueva generación se expandió rápidamente, convirtiéndose en los ancestros de todos los caballos domésticos modernos. Eso explicaría por qué los caballos de Persolsky son tan genéticamente distintos de otras especies equinas que se expandieron y crecieron junto con la población humana. Como resultado, el caballo de Persolsky moderno criado en cautiverio o monitoreado de cerca en recintos podría tener más en común con sus ancestros Botá de lo que pensamos originalmente. A pesar de esta revelación, China y otros países continúan volcando recursos para resucitar a los caballos de Persolsky. Solo China ahora alberga cerca de 500 caballos, con más de la mitad de ellos deambulando libremente en las reservas naturales de Kalami. Los programas internacionales de cría y reintroducción en otros países, como Mongolia, Kazajistán y al otro lado del océano en Estados Unidos, están ganando impulso. Mediante colaboración cuidadosa, planificación genética y reservas controladas, el caballo de Persolsky luchó para volver desde la extinción y, con esfuerzo continuo, ojalá algún día vuelva a recorrer la naturaleza completamente libre de vigilancia humana. Si disfrutaste este video, por favor suscríbete al canal para más contenido como este.